Celestial, para seguir adorándote, Señor, para seguir, Padre amado, pidiéndote, Señor, porque sigas teniendo misericordia, bendito Padre Celestial, de cada uno de nosotros, Señor, de toda aquella alma, Señor, que anda descarriada, Señor, toda aquella persona, Padre amado, que no quiere saber nada de ti, bendito Padre Celestial. Yo te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que rompes toda cadena de esas personas, Señor, que están atadas espiritualmente, bendito Padre amado. Yo te pido, Señor, por mi amada esposa, Señor, por mi amado hermano, Señor, por mis amados hijos, bendito Padre Celestial, que los sigas tocando, Señor, que sigas llenando tú, bendito Padre Celestial. Son tuyos, Señor, te pertenecen, bendito Padre amado. Y también a mí, Señor, cuídame, Padre amado, protégeme, Señor, pon un vallado, bendito Padre Celestial, para que el enemigo, Padre amado, se aleje de la presencia de cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Amén. Que Dios me los bendiga en esta preciosa mañana, queridos hermanos. A todo aquel, ¿verdad?, que tenga necesidad de escuchar la palabra de Dios. Estamos predicando el Evangelio de Dios, ¿verdad? Porque es necesario, ¿verdad? Hay tantas personas que no quieren llegar a una iglesia, ¿verdad? Arrimarse a una iglesia, ¿verdad? Porque a veces están de costumbre, ¿verdad?, que tienen religiones, pero yo quiero decirles, queridos hermanos, que Dios no dejó religión. Dios dijo que nos amemos los unos a los otros y que estuviéramos predicando su palabra. Yo no tengo religión, queridos hermanos. Yo solo busco tener una relación con mi Dios Padre y Dios Hijo y el Espíritu Santo, porque el Señor nos ha dejado un espíritu, queridos hermanos. Es el Espíritu Santo el que viene y llena a cada uno de nosotros. Es el consolador que Él dejó para cada uno de nosotros. Amén. Ahora estamos en la palabra del Señor. Empecemos a orar, queridos hermanos, para que esta prédica sea para bien y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Amén. Gracias, bendito Padre Celestial, en esta preciosa mañana, mi Dios Padre eterno, mi Dios de gloria. Te damos gracias, Señor, porque has permitido, Padre amado, primeramente, Señor, estar aquí de pie, Señor, ya que muchos, Padre amado, están postrados en cama, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque amanecí, Señor, con mis fuerzas y estoy de pie, Padre amado, para predicar el Evangelio. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, tócalos, llénalos, Señor, de tu presencia, Señor, dales fuerzas, Señor, multiplícales, Padre amado, de tus bendiciones, Padre Celestial, y que nunca se aparten de tu preciosa presencia, bendito Padre amado. Bendice, Señor, a todos sus familiares, Señor, de alrededor, sus padres, Señor, su madre, Padre amado, sus hermanos, sus primos, Padre amado, y también, Padre amado, bendice, Señor, a toda alma, Señor, a todo aquel vagabundo, Señor, que anda en la calle, que no tiene un hogar, Padre amado. Manda almas, Padre amado, para que puedan predicar tu palabra, Señor, y puedan recibir el Espíritu Santo, Señor, y sean sanos, Padre Celestial, porque tu palabra dice, Señor, que tú viniste a buscar al perdido, bendito Padre amado. Tú viniste a buscar, Señor, a aquel, Padre amado, que no ha conocido de ti, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén. Como ahora, ¿verdad?, tenemos esta prédica que voy a predicar ahora, ¿verdad? Como tema le puse, ¿dónde está Dios mientras nosotros sufrimos? Así le puse yo a esta prédica, queridos hermanos, ¿dónde está Dios mientras nosotros sufrimos? Hay veces, ¿verdad, queridos hermanos? Normalmente cuando nos pasa algo, ¿verdad?, o cuando muere uno de nosotros, o cuando está alguien, ¿verdad?, en el hospital, ya sea uno de nuestros hijos, un familiar, ¿verdad? Está uno, ¿verdad?, reclamando a Dios y diciéndole a Dios, ¿en dónde estás, Señor? Que yo te busco y nunca te encuentro. Esta es la pregunta que ha maravillado la mente de muchas personas. Mientras transitan por el oscuro, interminable valle de aflicciones. Hay veces que siente uno, queridos hermanos, que cuando más buscas del Señor, a veces tú sientes que estás solo, que estás sola. Hay veces como que sientes
que te llegan más problemas, hay veces que sientes que ya no puedes y te preguntas, ¿en dónde está Dios? Pero la palabra, queridos hermanos, quiero que vayamos a Éxodo, queridos hermanos, 2:23 al 25. Y cuando lo tengan, digan un amén. Poderoso es mi Dios. Éxodo 2:23 al 25. Empecemos a leer. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Aquí nos está hablando la palabra, ¿verdad, queridos hermanos? Cuando murió el rey de Egipto, ¿verdad? Cuando estaba el rey de Egipto en aquellos tiempos, cuando estaba José el soñador, ¿verdad? Fue cuando empezó el pueblo a plantarse allí en Egipto, ¿verdad? Y todo era bendición, queridos hermanos. Pero cuando el rey murió, ¿verdad? Allí empezaron a haber más reyes allí, ¿verdad? En Egipto. Pero ya después los empezaron a usar, queridos hermanos, como esclavos. Leamos otra vez. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Aquí nos está hablando, ¿verdad, queridos hermanos? Yo pienso que los egipcios, ¿verdad? Yo pienso que ya estaban mirando, ¿verdad? Que estaba creciendo mucho el pueblo de Israel, ¿verdad? Tenían mejores siembras, tenían mejor ganado, ¿verdad? Entonces ellos los empezaron a maltratar, ellos los pusieron, ¿verdad? Como esclavos. Por cuanto el mundo ha sido un escenario de dolor, no han sido pocas las veces que alguien, o en silencio del corazón, o aún en voz audible, ha hecho desesperado clamor. Hay veces, queridos hermanos, ¿verdad? Hay veces que nosotros clamamos, ¿verdad? A voz audible, ¿verdad? Gritándole a los cuatro vientos, como dice la misma palabra, ¿verdad? Pero hay veces, ¿verdad? Que cuando uno está pidiendo a Dios, ¿verdad? Desde lo profundo del corazón, aunque no lo estés hablando, Dios está escuchando ese clamor. Y hay veces nosotros pensamos, queridos hermanos, que Dios no está con nosotros. Por eso dice la palabra, ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Para muchos es inconcebible el silencio de Dios frente al clamor humano. Hay gente que ha asumido una actitud de rebeldía pasiva o activa, dando lugar al endurecimiento del corazón, porque no ven ninguna actuación divina para detener el sufrimiento y calmar el dolor. Aquí es donde vamos entrando, queridos hermanos, a la palabra, ¿verdad? Hay veces, ¿verdad?, que cuando está uno clamando, ¿verdad? Hay muchos hermanos, hay muchas hermanas, ¿verdad?, que empiezan a endurecer su corazón, porque hay veces que uno quiere, ¿verdad?, que cuando tú le pides a Dios, tú quieres que ya esté luego, ¿verdad?, recibiendo esa petición de Dios. Pero, queridos hermanos, hay veces que muchas personas, ¿verdad?, yo digo en mí, hay personas que tienen a alguien en el hospital o alguien que murió, ¿verdad?,
Entonces, primero que dice uno, Señor, pero si yo te he encargado a mis hijos, Señor, yo te he encargado a mi esposa o a mi esposo, ¿verdad? O te he encargado a esto, yo siempre te he servido así y así. Pero la palabra de Dios nos dice que hay veces que nosotros endurecemos nuestros corazones, queridos hermanos. Hay veces que no podemos aguantar. Aquí, queridos hermanos, como estaba el pueblo de Israel, queridos hermanos, ellos ya no soportaban nada la presión, ellos ya no soportaban, ¿verdad?, cómo los acosaban y empezaron a pedir. Pero, queridos hermanos, ellos no clamaban a Jehová. Ellos estaban pidiendo, queridos hermanos, a grito, que ya no aguantaban, porque ellos se habían alejado de Dios. A veces, queridos hermanos, cuando nosotros estamos bien, ¿verdad?, nos alejamos de Dios. A veces cuando nosotros estamos bien, queridos hermanos, nuestro Dios es el celular, nuestro Dios es el trabajo, nuestro Dios es rutinas, queridos hermanos, o bares. Esos son los dioses con D minúscula, queridos hermanos. Estos hijos de Israel, queridos hermanos, cuando Dios los dejó, queridos hermanos, fue porque ellos se estaban alejando de Dios y estaban empezando a adorar a esos dioses paganos, queridos hermanos. A esos dioses que tienen ahí en Egipto. A veces se desvía uno, queridos hermanos. La iglesia, queridos hermanos, somos nosotros. Ahora voy a decir un punto de vista, ¿verdad? Yo cuando nací, queridos hermanos, a mí me habían inculcado, ¿verdad?, que yo era católico. Y todos hasta decían católico, apostólico y romano. De romano no tengo nada, queridos hermanos. Yo soy cristiano, ¿verdad? Porque todo aquel que hace la voluntad del Padre, porque Cristo es Padre y yo soy Cristo. Porque soy de Cristo, queridos hermanos. Hay muchos que dicen, ¿verdad?, ves que la religión católica fue la que empezó. No se equivoquen. Cuando Jesús iba a ser crucificado, queridos hermanos, los romanos no sabían ni quién era Jesús. Cheque bien la palabra. Entonces, queridos hermanos, hay veces uno, en vez de clamar a Dios, Dios es espíritu, queridos hermanos. Hay veces están las personas inclinadas, ¿verdad? A veces van hasta lugares, ¿verdad?, caminando de rodillas, queridos hermanos, ¿a cuál lugar? A postrarse en una cosa, ¿verdad?, que fue hecha por el hombre, queridos hermanos. El Señor eso no le gusta. No pongas la mirada en cosas, queridos hermanos, que se ven, sino en lo espiritual. Por eso estos hijos de Israel, queridos hermanos, estaban esclavizados porque se habían alejado de Dios. Dios siempre está con nosotros, queridos hermanos. Pero es que esto del todo cierto, ¿es Dios diferente a nuestra condición y miseria? ¿Le importa a Él si sufrimos o no? Me hago una pregunta, queridos hermanos. ¿Le importará a Dios si sufrimos o no sufrimos nosotros, queridos hermanos? ¿O quedará a Él puros blancos, o puros morenos, o puros mestizos, queridos hermanos? ¿Usted cree que Dios va a tener diferencias? Claro que no. La manera como Dios se ha movido en la historia, buscando a el hombre en su condición perdida hasta llenarlo con sus bienes eternos, nos muestra cuánto le importa a Dios el dolor humano, queridos hermanos. Aunque, queridos hermanos, nosotros nos alejamos de Dios, queridos hermanos, aunque sientes tú que ya no está Dios, queridos hermanos, aquí vemos en Éxodo, queridos hermanos, 2:23, que el pueblo ya estaba gimiendo, queridos hermanos. El pueblo de Dios ya estaba llorando, ya estaba gritando, queridos hermanos, pidiendo ayuda.
Pero a veces Dios, queridos hermanos, a veces Dios te quita las cosas porque tú empiezas a adorar otras cosas. Ahorita dice uno, pero ya no estamos en los tiempos de antes, querido hermano, querida hermana. Quiero decirte que estamos en las mismas situaciones. Ya no estamos esclavos, queridos hermanos, como antes había tanta esclavitud que te compraban, ¿verdad? Con monedas te compraban, queridos hermanos, pero ya no estamos en esos tiempos, pero sigue habiendo esclavitud, queridos hermanos. ¿Cuántas cárceles espirituales hay, queridos hermanos? A veces dice uno, yo soy libre de mi vida, pero no eres libre, querido hermano, querida hermana, porque estás en esa cárcel espiritual. Yo lo digo en aquel que es un briago, aquel que es un alcohólico, aquel que es un drogadicto, aquel o aquella que se prostituye, están encarcelados espiritualmente. Es porque se han alejado del Señor. Hay veces, queridos hermanos, como cristianos nosotros, amados hermanos, cuando más busca uno de Dios, los hijos de uno más se alejan. Esto nos viene pasando desde la Biblia, queridos hermanos, desde el Viejo Testamento, cuando Elí, queridos hermanos, que sus hijos empezaron a pecar. Y luego de Elí empezó ahí con Samuel, queridos hermanos, que sus hijos se empezaron a prostituir. Nosotros predicamos la palabra, queridos hermanos, pero nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Si uno de nuestros hijos, queridos hermanos, se pierde, queridos hermanos, nosotros hay que seguir clamando al Señor para que el hijo o la hija, queridos hermanos, de la noche a la mañana Él va a regresar. Así como aquel hijo pródigo. Van a regresar, queridos hermanos, porque ellos están adorando quizás las cosas de aquí, queridos hermanos. A veces la juventud, amados hermanos, dicen, yo no estoy para eso, yo estoy joven. El evangelio es para los viejos, pero no se dan cuenta que el enemigo los está sacando de la línea. En la línea que nosotros vamos caminando, queridos hermanos, es como un hilito, queridos hermanos, que si no vas mirando ese hilito, cuando ya más acuerdas, ya vas para el lado izquierdo. La palabra de Dios dice que no vayas ni para el lado derecho ni para el lado izquierdo, que sigas caminando de frente. Pero hay veces, ¿qué pasa con nosotros, queridos hermanos? Nosotros somos cristianos, ¿verdad? Y seguimos adorando al Rey de Reyes, ¿verdad? Ya no adoramos estatuas, queridos hermanos. Pero hay veces, amados hermanos, todavía a veces quieren dar uno en las bodas mundanas, queridos hermanos. Hay veces todavía quiere uno danzar ahí, queridos hermanos, bailar. Otros, queridos hermanos, todavía quieren seguir fumando. Otros todavía quieren seguir echándose un traguito, queridos hermanos. Dice la palabra de Dios que seamos santos, amados hermanos. Nadie somos perfectos, pero tenemos que buscar la perfección, amados hermanos. ¿Quién de una novia, queridos hermanos, cuando la visten, amados hermanos, cuánto no se está cuidando su vestido, amados hermanos, para no ensuciarlo? ¿Cuánta novia, querido hermano, no quiere pisar donde hay lodo, donde se va a ensuciar ese vestido, amados hermanos? Pero cuánto cristiano, queridos hermanos, estamos manchando las vestiduras, amados hermanos. El Señor nos quiere sin mancha y sin arruga, amados hermanos. Ya no estamos en esos tiempos de Egipto, ¿verdad? Cuando habían esas peleas, amados hermanos. Pero ahora la pelea es contra esos principados. Ahora, amados hermanos, estamos peleando con lo espiritual, amados hermanos. El enemigo ha inventado tantas cosas, amados hermanos, para mantener al pueblo fuera de la presencia del Espíritu Santo. Por eso ahora, amados hermanos, en las iglesias lo que andan buscando es pura bendición. Sale uno de la iglesia, amados hermanos, sale uno del servicio y andas en la calle igual. Quieres buscar las modas también.
Es que hay veces que dice uno, es que ya no estamos en los tiempos de antes, esos tiempos ya pasaron, pero la palabra de Dios es ayer, hoy y siempre. Tenemos que seguir, amados hermanos, buscando de la presencia del Señor. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Está con nosotros. Él nunca nos ha dejado, amados hermanos. Yo como sigo predicando la palabra, nosotros somos los que nos hemos alejado de Él. Pero Él es un Dios misericordioso que siempre ha estado ahí con nosotros. Él ha estado sufriendo, amados hermanos. Hay veces dice uno que uno sufre, pero Él ha sufrido más que nosotros. Por otro lado, si comparamos nuestro sufrimiento con el de Él, tenemos que concluir que nadie ha sufrido más que nuestro Padre Celestial. Ninguno ha pagado un mayor precio por enfrentar el pecado como lo ha hecho Dios. Nadie se ha entristecido más por el dolor de una raza descarriada como nuestro Dios. ¿Quién puede comparar el sufrimiento con aquel que pagó por nuestro pecado el cuerpo crucificado de su propio Hijo? ¿A quién de nosotros, amados hermanos, le gustaría dar a uno de nuestros hijos, amados hermanos, y crucificarlo, ¿verdad?, para salvar al mundo? ¿Quién de nosotros quisiera hacer eso, queridos hermanos? Yo creo que nadie. Pero nuestro Padre Celestial, Él mandó a su Hijo. Él le dolió, queridos hermanos, por esa raza. Nosotros, queridos hermanos, nos hemos descarriado. Y por eso, amados hermanos, Él mandó a su amado Hijo y fue crucificado por amor de cada uno de nosotros. Él ha sufrido, queridos hermanos. Porque hay veces, amados hermanos, que nosotros le hemos dado la espalda a Él. ¿Quién de nosotros, amados hermanos, que usted criara a su hijo o a su hija, ¿verdad?, pero que su hijo quisiera más al vecino, a la vecina? ¿Cómo se sentiría usted, amado hermano, amada hermana? Con un gran dolor. Pero si es mi hijo, si es mi hija, ¿por qué ellas están más encariñadas con el vecino, con la vecina? Así es con Dios, amados hermanos. Dios, somos hijos de Dios, amados hermanos, pero nosotros nos alejamos de Dios y estamos abrazando a Satanás, estamos abrazando a las tinieblas. Está uno buscando más sembrar en la carne, amados hermanos. Pero la palabra dice que aquel que siembra en la carne cosechará muerte. Y aquel que siembra, amados hermanos, en lo espiritual, recibirá vida eterna. Nadie ha sufrido más que aquel que cuando vio a su Hijo nos mostró cuántos nos amaba, amados hermanos. Él nos ha amado, amados hermanos. Hay veces piensa uno que Dios no está con nosotros, pero Dios siempre ha estado con nosotros. El evangelio no es nada fácil, amados hermanos. Tiene uno que empezar a trabajar, porque el Señor también te bendice y el Señor te pone esos desiertos también. ¿Cuál de aquellos discípulos o aquellos profetas, amados hermanos, estuvieron viviendo de maravilla, amados hermanos? Todos anduvieron huyendo, amados hermanos. De aquí y de allá anduvieron corriendo, amados hermanos. A veces unos querían hasta quitarse la vida y siempre reclamaban a Dios. Siempre reclamaban, amados hermanos. Pero más sin embargo siempre siguieron peleando la batalla. Así nosotros, amados hermanos, tenemos que pelear esa batalla. Hay veces sentimos que el Señor no está ahí, pero el Señor siempre está, amados hermanos. Él nos lo está mostrando, ¿verdad?
que Él nos ama, amados hermanos, porque Él mandó a su Hijo Jesucristo a crucificar, amados hermanos, para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Porque andábamos, amados hermanos, ya andábamos sin como quien dice, ¿verdad? Sin mecate, ya andábamos a libre albedrío entre las tinieblas, pero Él mandó a su Hijo, ¿verdad? Como en aquellos tiempos, ¿verdad? Que estaban esclavizados, ¿verdad? Allá en Egipto. Dios escuchó su clamor. Dios está escuchando los clamores de cada uno de nosotros. Hay veces, amados hermanos, que uno quiere, que uno le pide a Dios y ya quiere que al instante, como de magia. Todo es al tiempo de Dios, amados hermanos. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Está allí donde siempre ha estado. Es verdad que a veces pareciera que Él se desentendiera de su sufrimiento, como se ve en el caso de Job, el apóstol y el apóstol Pablo. Es verdad que a veces pareciera que Él se desentendiera, amados hermanos. Pero de acuerdo a los resultados es la manera como Dios trabaja en la cárcel y cómo puede utilizar a situación para bendecirnos más abundantemente. En la palabra, ¿verdad? Yo he mirado, amados hermanos, cómo Pablo sufrió, ¿verdad? En cárceles fue golpeado, amados hermanos, pero él no bajó la guardia, queridos hermanos. Él siguió predicando el evangelio y el Señor más lo bendecía, el Señor más lo levantaba, amados hermanos. ¿Quién no quisiera ser como Pablo? ¿Quién no quisiera ser así, amados hermanos? Desde aquellos tiempos, amados hermanos, cuando vino el diluvio, amados hermanos, que el Señor dijo que ya el mundo no se iba a terminar, ya no iba a volver a inundarse, amados hermanos, y por eso hizo el arco iris, amados hermanos. Ahorita en estos tiempos, amados hermanos, ya no está Noé, mas sin embargo, amados hermanos, cuando llueve todavía sale el arco iris. Y me pregunto yo, amados hermanos, ¿por qué solamente sale la mitad? Amados hermanos, es porque Dios, Él hizo su trabajo. Ahora a nosotros nos toca lo demás, hermanos. Cerrar ese arco iris, amados hermanos. A nosotros nos toca trabajar para cumplir ese pacto, amados hermanos. Dios ya hizo su trabajo. Ahora a nosotros nos toca hacer nuestro trabajo. De modo, pues, que el sufrimiento no le es indiferente. En el presente pasaje tenemos a un Dios que hace presente cuando su pueblo está pasando por la más dura prueba de su esclavitud. Hay una serie de verbos que nos muestran la actividad de Dios para indicarnos dónde está Él mientras su pueblo sufre. El clamor del sufrimiento sube a su presencia, amados hermanos. En el versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ahí está claro, amados hermanos. Ellos clamaban, ¿verdad? Pero ahí no nos está explicando que clamaban a Jehová, ¿verdad? Ellos ya estaban sufriendo, ellos ya estaban cansados, pero más sin embargo Dios escuchó el clamor. Porque Dios ya tenía ese pacto, amados hermanos, con Abraham, Isaac y Jacob. Se acordó, amados hermanos. Hay una serie de verbos, queridos hermanos, aquí nos está explicando, por eso como les digo, en el 23.
El estado de la esclavitud o opresión al que se enfrentó a Israel en Egipto tuvo que ser uno de los peores que raza alguna haya experimentado en la historia. Si se toma en cuenta que el rey bondadoso y sensible que surgió en Egipto había muerto unos 400 años atrás, levantándose después de él muchos reyes insensibles, y luego la amenaza que representaba Israel para los egipcios debido a su crecimiento y progreso, la mano con la que fueron sometidos tuvo que ser férrea e inclamante. Aquí nos está hablando, como digo, ¿verdad? Aquí la Biblia nos está hablando, ¿verdad? No fue un año ni dos, fueron muchos años después, ¿verdad? Que ya ellos se fueron olvidando de Dios. Ellos estaban bendecidos, pero cuando miraron, amados hermanos, los egipcios, que estos eran grandemente bendecidos, amados hermanos, les empezaron a meter mano, les empezaron a meter presión, y es cuando empezaron a gemir. De modo que en su amarga servidumbre, los israelitas clamaron pidiendo auxilio, y ese clamor llegó hasta el cielo, como dice el versículo 23. Lo que pasó el pueblo de Israel en Egipto nos recuerda que en este es un mundo de clamor. Muchos de los clamores vienen como resultado de una terrible esclavitud de la que se espera salir con prontitud y desesperación. El enfermo clama porque se calme o se quite su dolor. El preso clama por quedar libre de su prisión. El hombre o la mujer claman porque quieren quedar libre de alguna pasión indebida. Lo mismo hace el joven que ha quedado atrapado en las garras de alguna esclavitud o vicio. Hay clamores en la familia y por la actitud indiferida de algunos de los cónyuges. Hay padres que están clamando por la actitud desobediente, irresponsable de los hijos. Aquí nos está hablando, amados hermanos, el enfermo, ¿verdad?, clama para ser sanado. Aquel que está en la cárcel, ¿verdad?, clama para ser liberado. ¿Qué pasa, amados hermanos, cuando un cristiano o una cristiana, amados hermanos, se mete, ¿verdad?, con alguien, ¿verdad?, indebido, que no fue su pareja, y es descubierto? ¿Qué es lo que hace, amados hermanos? Aclamar a Dios. ¿Qué es lo que hace un joven, amados hermanos, cuando ya no haya la puerta, ¿verdad? Cuando él ya está desesperado, que no haya qué hacer, es cuando empieza a clamar a Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los padres, amados hermanos, cuando miramos las situaciones, ¿verdad?, de nuestros hijos que no entienden, que andan descarriados, amados hermanos? Hay veces que nosotros como padres, ¿verdad?, quisiéramos que ese clamor, ¿verdad?, fuera luego resuelto ese problema, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo pasaron, amados hermanos, aquí estos israelitas, amados hermanos? Años. Pero el Señor siempre estuvo con ellos, amados hermanos. Pero lo que pasa es que ellos se habían alejado del Señor. ¿Sabe usted cuántos padres todos los días desgarran su corazón, amados hermanos? ¿Cuántos de los padres, amados hermanos, no tiene un hijo, ¿verdad?, que ha sido usado, ¿verdad?, en bullying, en violencia en la escuela? ¿Cuánto usted no se ha preocupado, o cuánto a uno no le duele, amado hermano, que otros niños le pegue a su hijo, a su hija? ¿Cuánta preocupación no hay ahí, amados hermanos? ¿Cuántas situaciones no se ha mirado, amados hermanos,
de las noticias que se mira, ¿verdad? Pero es que yo fui a la escuela y les decía que golpeaban y y yo ya no aguantaba qué hacer y mataron a mi hijo y mataron a mi hija. Es porque uno está gimiendo, a uno le duelen nuestros hijos, amados hermanos. Así nosotros también le dolemos a Dios. Hay veces, amados hermanos, que nosotros pedimos a Dios, pero no estamos pidiendo bien. Hay veces, amados hermanos, estamos pidiendo a Dios, amados hermanos, pero estamos haciendo las cosas que no agradan a Dios. ¿Cuánto amado hermano, cuánto cristiano, cuánta cristiana, amados hermanos, no están deseando a una mujer? ¿Cuántos amados hermanos o hermanas no están deseando tener mucho dinero? ¿Cuántos, amados hermanos, no quisieran tener muchísimas tierras? Mucho cristiano, queridos hermanos, quisiera tener las cosas de aquí. Estos israelitas, amados hermanos, era lo que tenían bendiciones, queridos hermanos. Ellos empezaron a inclinarse a ese Dios pagano de ahí de Egipto. A veces nosotros, como les sigo diciendo, hermanos, hay veces cuando más se acuerda uno se sale del hilo, de la línea. Porque el Señor quiere que hagamos las cosas como Él quiere, no como nosotros queramos, amados hermanos. El Señor hay veces, amados hermanos, que nos está buscando y nos está tocando a la puerta y nosotros nos hacemos que no oímos, amados hermanos. El Señor siempre ha estado ahí, amados hermanos. Necesitamos empezar a buscar de su hermosa presencia. Pero ¿cuántos tenemos también que aclarar que muchos de estos clamores no siempre son dirigidos al Señor? La verdad que hay que gente que prefiere buscar otros intermediarios o otras formas en su dolor antes de buscar a Dios. Hasta ahí vamos, amados hermanos. ¿Cuántas personas, amado Dios, y yo voy a decir hasta cristianos? ¿Cuántas personas no se desesperan, amados hermanos, y se cansan de clamar a Dios, verdad? Y empiezan a buscar a la bruja, empiezan a buscar al brujo, empiezan a buscar otras formas de solucionar esos problemas. Aquí nos está hablando, amados hermanos, que busquemos de Dios. A veces uno quiere solucionar los problemas con nuestras propias fuerzas, amados hermanos, pero aquí nos está hablando la palabra de Dios, que el pueblo de Dios estaba clamando, ¿verdad? Que estaban siendo esclavizados. No podían. Nosotros mismos no podemos. Necesitamos de la llenura del Espíritu Santo. Él es el único, amados hermanos, que puede solucionar los problemas de cada uno de nosotros. Amén. El mismo pueblo de Israel pasó por esta etapa. Gemían entre ellos mismos. No se nos dice que hayan clamado a Dios. Sin embargo, su clamor llegó a su presencia, y es que el clamor de un corazón sincero que se dirige a Dios, sin reclamos ni exigencias, sino humillación, será un clamor que llega hasta la misma sala de la presencia divina. Siempre habrá cielos abiertos para el clamor en su presencia. Amados hermanos, hay veces, ¿verdad?, que está uno clamando, ¿verdad?, clamando, pero no estás clamando, ¿verdad?, desde lo profundo de tu corazón. A lo mejor tú estás orando, ¿verdad?, en conjunto con la iglesia, amados hermanos,
puedo decir como cuando es los martes de oración, ¿verdad? Usted está orando aquí, de allí, de allá y repite las mismas cosas no sé cuántas veces, ¿verdad? Esas oraciones no entran a los cielos. Déjeme decirle que cuando usted empieza a gemir desde lo profundo de su corazón, con sinceridad, con humildad, es cuando su oración va a poder entrar. Hay veces a muchos de nosotros, amados hermanos, dice uno, oremos por tal hermano, oremos por tal hermana, ¿verdad? Y se pone uno a orar, amados hermanos, pero con una tranquilidad, porque no es el problema de usted, porque no está en esa situación, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que cuando usted empieza a pedir desde lo profundo de su corazón, con sinceridad, amados hermanos, porque la palabra dice que cuando usted repite, las oraciones no entran al cielo. Ahí lo digo yo por los católicos, ¿verdad? Que traen sus rezos y los repiten, buscan la Biblia y no entran. Tiene que usted pedirle a Dios con sinceridad. Cuando Jesús traía a sus discípulos, no sabían orar. Ya me imagino ellos traen su librito con los rezos, no. Ellos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, Señor. No sabemos. Cuando usted empieza a buscar del Señor con sinceridad, con humildad, amados hermanos, estos hermanos aquí, ¿verdad? Del pueblo de Israel, amados hermanos, ya estaban gimiendo desde lo profundo del corazón. Ellos ya estaban llorando desde adentro de su corazón. ¿Qué pasa, amados hermanos, cuando alguien de su familia le pasa algo, ¿verdad? Que usted de repente siente un dolor. Eso es gemir. Cuando usted siente algo o que presiente algo, es su corazón que está gimiendo. Es cuando esos clamores suben al cielo. Hay que enseñarnos, amados hermanos, a orar y a pedir correctamente. Estos se habían alejado de Dios hasta que Dios los escuchó. De veras que estaban gimiendo. Amén. Dios oye la angustia de los que claman a Él. En el 24, y oyó Dios el gemido de ellos. Aquí nos está hablando claramente, Dios escuchó los gemidos de ellos. No hay una palabra que pudiera aplicarse a Dios en su capacidad de oír, a la que podemos llamar omnioyente, así como decimos omnisciente, para destacar que Él todo lo sabe. Sin embargo, su omnipresencia hace posible que Dios escuche todos los clamores en cualquier lugar del mundo, en cualquier tiempo que suceda. Lo que no pueden hacer esos demonios, amados hermanos, de Satanás, ¿verdad? Ellos no pueden estar en todos lugares, pero tienen sus legiones, ¿verdad? Pero Dios puede estar aquí, puede estar en el poniente, en el oriente. Él puede estar en todos lugares y Él puede escuchar, amados hermanos. Si usted no lo dice con su boca, Él lo puede escuchar si lo está diciendo desde lo profundo de su corazón. Él lo está escuchando. Sin embargo, su omnipresencia hace posible que Dios escuche todos los clamores en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo que suceda. En ese lenguaje que la Biblia nos presente acerca de Dios, sus oídos no son sordos, ni han perdido la audición con los años. Él ha oído siempre. Él es el único que tiene la capacidad de oír el clamor del alma que no grita o el gemido del espíritu que no se oye. Él es el único que tiene la capacidad de oír los gritos del cielo. Cuando Dios llamó a Moisés como el libertador de su propio pueblo, Él dijo que Él ya había oído el clamor de Israel a causa de sus exactores y que había descendido para liberarlos. Vamos a Éxodo 3:7, amados hermanos, y cuando ya lo tenga, diga un amén. Éxodo 3:7.
Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. De modo que ningún grito, angustia, dolor o tristeza queda fuera de su enlace, amados hermanos. Cuando los escritores sagrados criticaban a los hacedores de ídolos y su falta de poder que estos tenían para hacer algún milagro, destacaban de ellos lo siguiente. Vayamos a Salmo 115, amados hermanos. Este es un versículo clave. Salmo 115, 5 al 8. Vayamos ahí, mis amados hermanos. Ahí están los ídolos de palo. Salmo 115, 5 al 8. Amén. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen nariz, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Sí ven, mis amados hermanos? Semejantes a ellos son los que lo hacen. Para los que se postran, ¿verdad?, en un ídolo. No solamente postrarse en un ídolo es una que les llaman, ¿verdad?, santos de madera, sino que al trabajo es un ídolo, amados hermanos. El celular es un ídolo. A veces nosotros, ¿verdad?, dice uno: hoy no voy a hacer nada, no, estoy cansado. Pero amados hermanos, en el sofá o en la cámara, está con el celular ahí, dándole, le llegó al fin y le vuelve a empezar otra vez. Hasta por allá 11, 12 de la noche se vuelve a dormir uno. Estos son deseos de la carne. Es semejante a todas estas cosas, amados hermanos. Estos santos tienen oídos, pero no oyen. Dios siempre oye, solo que su respuesta estará acondicionada al propósito mismo con el que trabaja en nuestras propias vidas. Por lo tanto, Él puede responder diciendo sí, si diciendo no, o diciendo espera. Dios se acuerda de sus promesas hechas, ahí en el 24, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En el estado de angustia de su pueblo esclavizado, se dice que Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál fue ese pacto, amados hermanos? ¿Cuál fue la promesa hecha? Dios le había dicho a Abraham que haría de él una nación tan grande como la arena del mar, y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Isaac fue el hijo de esa promesa. No fue Ismael, fue Isaac. A veces, amados hermanos, por eso Dios nos dice: me arrepiento de haberlos hecho. Pero Él ya había prometido, amados hermanos, a Abraham por cada uno de nosotros. A veces dice uno: es que Dios no es malo, es que Dios no es malo, es que Dios no castiga. Amados hermanos, Dios no castiga, pero cuando usted automáticamente se aleja de Dios, usted tiene puertas para que los demonios la maten. Usted está abriendo puertas para que el demonio le entre un vicio de alcohol, de droga o sustancias, amado hermano, amada hermana. Aquí nos está especificando la palabra de Dios. Ese fue el pacto, amados hermanos. Por eso Dios se entristece, amados hermanos, porque Dios es espíritu.
Dios es espíritu y Él siempre está, ¿verdad?, preocupándose por cada uno de nosotros, pero nosotros a veces andamos, amados hermanos. ¿Quién ha visto un cabrito, verdad?, que anda brincando por aquí, por allá, amados hermanos? La palabra de Dios dice que los cabros van a estar en el lado izquierdo y las ovejas van a estar en el lado derecho. Y tenemos que enderezar el camino, amados hermanos. Hay veces, amados hermanos, que estos clamores, ¿verdad?, que usted hace, no los está haciendo desde lo profundo de su corazón, no los está haciendo con sinceridad. Usted que está leyendo un librito o lo que sea, un rezo, no sé, tiene que hablar con el de Dios, con Dios sinceramente. Aquí nos está hablando que el Señor, Él siempre nos está escuchando, pero tiene uno que buscarlo con sinceridad. En Él cumplió el primer pacto que hizo con Abraham cuando éste salió de la tierra de su parentela. Luego en Jacob la promesa llegó a concretarse, pues de toda su familia se formarían las 12 tribus de Israel, y de ellas el pueblo de que ahora está listo para ser liberado por Dios. En el pacto hecho a sus antepasados, Dios le había asegurado que a ellos no permanecerían como esclavos por siempre. Ahora Él se ha acordado de aquella promesa y se dispone a cumplirla. Aquí nos está hablando, amados hermanos, es que somos necios, somos carne, amados hermanos. Pero tenemos que despegarnos de la carne, amados hermanos. No le quiero decir, ¿verdad?, ya no coma carne, sino que busquemos más de la presencia del Señor. Leemos más la palabra de Dios, amados hermanos. Oremos cuando pidamos a Dios con más sinceridad. Amados hermanos, cuando iba Jesucristo, ¿verdad?, caminando, ¿verdad?, andaba haciendo milagros. Cuando salió aquella mujer, ¿verdad?, caminando que era la mujer del flujo, amados hermanos, iban caminando y ella dijo: si tocare solamente el borde de su manto, amados hermanos. Esa mujer solamente tocó el borde de su manto, porque ella creyó, amados hermanos, que iba a ser sana. Hay veces, amados hermanos, nosotros estamos clamando y clamando a Dios, pero no me sano. Pero su palabra nos está diciendo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, hasta una montaña se movería, amados hermanos. Ahí ustedes miraron cómo se abrió el mar cuando salió el pueblo de la esclavitud, amados hermanos. Si se abrió un mar, amados hermanos, si se sanó esta mujer que ya tenía muchos años con ese flujo de sangre, amados hermanos, esa mujer ya había gastado mucho dinero y no era sana, pero su fe la sanó. Con Dios tenemos la más absoluta garantía del cumplimiento de sus promesas. Debemos entender que el acordarse de Dios aquí no equivale al olvido que es propio del ser humano. Sería inconcebible pensar que a Dios se le pueden olvidar sus promesas, como hacemos nosotros. Sin embargo, si hay una sola cosa que Dios olvida, es aquella que tiene que ver con nuestros pecados. Si ve, amados hermanos, hay veces nosotros, ¿verdad?, le hacemos muchas promesas a Dios, pero se nos olvidan. Pero a Dios, amados hermanos, Él se acordó, ¿verdad? Dice de Abraham, Isaac y Jacob. Él se acordó de esa promesa. Y dice la palabra de Dios que Él solamente se olvida, amados hermanos, de los pecados de cada uno de nosotros. Es lo único que Él olvida. Él nos perdona, amados hermanos. ¿Qué pasó con aquella mujer, amados hermanos, que iba a ser apedreada por los judíos, por los fariseos, amados hermanos, por los publicanos? Ahí andaban, querían matarla, querían apedrearla, amados hermanos.
porque el Señor nos perdona. Le dice Jesús, ¿dónde están los que te acosaban? Dijo el Señor, levántate y no lo vuelvas a hacer. Así nosotros, amados hermanos, por eso la palabra de Dios está escrita en la Biblia, ¿verdad? Hay veces que somos sanos, amados hermanos, pero volvemos a enlodarnos como los cerdos, amados hermanos, como el perro que vomita y vuelve a su vómito, amados hermanos. Así, amados hermanos, el Señor nos dice, le dijo a la mujer, levántate y no peques más. Así iba aquella mujer del flujo, amados hermanos, y tocó el borde del manto de Jesucristo, ¿verdad? Y dijo, ¿quién me tocó? Y decían sus discípulos, ay Jesús, pues no sé quién te tocó, hay muchos vienen atrás. Pero fíjense, amados hermanos, Jesús se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Con miedo y todo le dijo la mujer, yo. Y le dijo, tu fe te ha sanado. Hay veces nosotros, amados hermanos, clamamos, pero nos está faltando esa fe. Nos está faltando algo, amados hermanos. A lo mejor será que nos limpiamos mientras estamos en la presencia del Señor y volvemos otra vez a enlodarnos. Recuérdese, amados hermanos, que la novia, ¿verdad?, cuando se va a casar y se va a presentar ahí, ¿verdad?, con el pastor, amados hermanos, porque vamos a estar presentados ese día con el pastor de pastores, con Jesús. Anda la novia, ¿verdad, amados hermanos?, buscándose no enlodar, buscándose no ensuciar el vestido. Así debemos de ser nosotros. Pero cuántas novias, amados hermanos, andan con el querido antes de que se vayan a casar ensuciándose. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, no estamos como el pueblo de Israel, amados hermanos, en el pecado, adorando otras cosas? Pero Dios ahí está, amados hermanos. Por eso las situaciones se nos ponen más difíciles, por eso las situaciones se nos ponen más tensas, amados hermanos, porque nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Como el pueblo de Israel se alejó, Dios siempre está ahí. Cuando tú ya no puedes, amado hermano, cuando tú ya no puedes, amada hermana, el Señor siempre te levanta, así como el pueblo de Israel, amados hermanos, porque hay una promesa. Pero no te quiero decir, amado hermano, que porque Dios está ahí con nosotros vas a estar peque y peque, amados hermanos, porque tu vida no la tienes comprada. No sea, amado hermano, que esta noche tú te duermas y mañana ya no amanezcas. Si tú supieras, amado hermano, amada hermana, cuándo te vas a morir, tú pudieras estar pecando y al último día que tú ya vas a morir dijeras, Señor, me entrego a ti. Pero, hermanos, nadie sabemos. Tenemos que estar preparados. Ese talento que Dios te dio, amado hermano, amada hermana, hay que usarlo. Amén. Voy a dar por terminado este servicio, amados hermanos. Es muy grande este estudio, ¿verdad? Pero vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Amén. Puesto de pie, amados hermanos, para darle gloria y honra al Rey de Reyes. Gracias, amado Padre Celestial, en esta preciosa mañana, Señor. Damos gracias, mi Dios Todopoderoso, por tu palabra, bendito Padre amado. Que tu palabra, Señor, se quede siempre sembrada, Señor. Que tu palabra, bendito Padre amado, dé buen fruto, Señor, a toda aquella alma, Señor, que no ha podido entender tu palabra, Señor. Bendice, Señor, en todo lugar, Señor, todo niño, Padre amado, todo huérfano, Señor, todo anciano, anciana, Señor, todo viudo, viuda, bendito Padre Celestial, todo matrimonio, Señor, únelo, Padre amado, lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, amados hermanos.